Hola, bienvenidos a más una clase de lenguaje 2. En esta clase estaremos viendo conceptos relacionados a la abstracción y al polimorfismo en la programación orientada a objetos. Para empezar, veamos la definición de abstracción. Abstracción es la consideración aislada de las cualidades esenciales de un objeto. Ahora, abstracto significa alguna cualidad con la exclusión del sujeto. Esto quiere decir que para que algo sea abstracto, solo se deben tener en cuenta sus propiedades o cualidades esenciales. Por ejemplo, pensemos en algo teniendo en cuenta solo sus cualidades esenciales. Este algo u objeto tiene 4 patas, puede correr, puede emitir un sonido. En su esencia, este objeto es un animal, pero no podemos identificar exactamente cuál animal, porque podría ser que sea un caballo, o un tigre, o un perro, o cualquier animal que tenga 4 patas pueda correr y emitir un sonido. Entonces, ese es el concepto de la abstracción, es poder aislar las cualidades esenciales de ese objeto para poder generalizarlo mejor. Sinónimos de la abstracción serían indeterminado, vago, impreciso, indefinido, teórico, inexacto o ideal. Y sus antónimos podrían ser algo concreto, algo preciso o algo bien definido. Por otra parte, el polimorfismo en la programación orientada a objetos se le llama a la capacidad que tienen los objetos de distintos tipos, o sea, de diferentes clases, de responder a un mismo método. En el ejemplo anterior, habíamos dicho que nuestro animal podía emitir un sonido. Esta acción de emitir un sonido viene a ser un método. Pero animales específicos pueden emitir sonidos de manera diferente. Por ejemplo, un cocodrilo emite un sonido de manera diferente a la que lo hace un caballo, pero continúan siendo animales que tienen 4 patas, que pueden correr y pueden emitir sonidos. Entonces, para poder tener un método que haga que los animales emitan un sonido, necesitamos que ese método sea común para todos los animales, pero que cada animal implemente su forma propia de hacer o de emitir un sonido. A eso se lo conoce como un comportamiento polimórfico. En la programación orientada a objetos tenemos lo que se conoce como clases abstractas. Las clases abstractas son clases en las que se definen las características esenciales y las funcionalidades comunes entre un conjunto de clases específicas. En una clase abstracta es posible definir métodos abstractos, los cuales se caracterizan por el hecho de que no están implementados en esa superclase. O sea, en la superclase solo se define la cabecera del método, no su funcionalidad. La funcionalidad, en este caso la funcionalidad polimórfica, se tiene que implementar en la clase derivada o en la subclase. Para declarar una clase o un método como abstracto, se debe utilizar la palabra reservada abstract y solo sirven para implementar la herencia o la generalización. Un ejemplo de la representación de una clase abstracta en un diagrama de clase sería esta. Tenemos una clase normal, donde aquí en la parte de arriba figura el nombre de la clase. También tenemos sus atributos y su método. Pero podemos fijarnos que el nombre de la clase está en cursiva. Esto indica que es una clase abstracta. Y aparte de eso, tiene una etiqueta aquí arriba que dice abstracto.
esta etiqueta puede o no llevar. En la literatura se encuentra muchas veces sin esta etiqueta, pero siempre tiene el nombre de la clase en cursiva. También podemos fijarnos que estos dos métodos están en cursiva. Eso quiere decir también que son métodos abstractos. O sea, estos métodos no van a tener implementada la funcionalidad en esta clase, sino que van a ser implementadas en las clases hijas. Por otra parte tenemos este método aquí, imprime figura, que podemos observar que está subrayado. Cuando tenemos un método subrayado, quiere decir que es un método estático. Los métodos estáticos se pueden utilizar sin haber instanciado antes un objeto. Esto quiere decir que vamos a poder utilizar este método sin instanciar antes una figura. Solo llamando al nombre de la clase punto imprime figura ya podemos utilizar ese método. Ahora tenemos este ejemplo en donde tenemos la clase figura con todos los atributos y métodos vistos anteriormente, y también tenemos la clase cuadrado y la clase triángulo rectángulo que van a heredar a través de una relación de generalización todos estos métodos y atributos. Pasemos ahora a un ejemplo práctico de este mismo diagrama llevado a la programación en el lenguaje Java. Para este ejemplo, creé un proyecto nuevo llamado clases abstractas ejemplo que tiene tres paquetes. El paquete entidad que tiene estas clases, la clase cuadrado y la clase triángulo rectángulo, las que se muestran en este diagrama. También un paquete genérico que tiene la clase figura, que es esta de aquí, y un paquete prueba que va a tener la clase prueba figura, en donde vamos a realizar las pruebas. Pasemos entonces a examinar cada una de las clases, comenzando por la clase figura. Para la clase figura podemos observar que antes del nombre de la clase y de la palabra reservada class, tiene la palabra reservada abstract. Esto le indica a Java que se trata de una clase abstracta. Luego tenemos la declaración del atributo color. También tenemos un constructor por parámetro y los getters y setters del atributo color. Y más abajo tenemos los métodos abstractos que se declaran de esta forma. Calcula área y calcula perímetro. Los métodos abstractos se declaran empezando con la palabra reservada abstract, luego la visibilidad del método o el ámbito, en este caso va a ser un método público, el tipo de retorno que viene a ser el double, entonces este método va a retornar un valor doble, y el nombre del método que se va a llamar calcula área. Se abren y se cierran paréntesis y si es necesario puede también llevar parámetros. Y solo hasta ahí. Solo esto es la definición de un método abstracto. No se implementa la funcionalidad del método, solo se declara. Lo mismo para el método calcula perímetro. Entonces estos dos vienen a ser los métodos abstractos que fueron definidos de esta forma en cursiva en el diagrama de clases de la clase figura. Luego de eso tenemos también el método estático imprime figura, que podemos observar a continuación en nuestra clase figura. Este vendría a ser el método estático imprime figura. También comienza con la palabra reservada static, luego la visibilidad, luego el tipo de retorno, en este caso no retorna ningún valor, luego el nombre del método y entre los paréntesis podemos observar que tiene un parámetro de tipo figura. Esto quiere decir que cuando se utilice este método se le tiene que pasar como parámetro una figura, de la misma forma que se había definido en el diagrama de clase. Aquí podemos observar que también tenemos entre paréntesis un parámetro de tipo figura. Lo que va a hacer este método
es solamente recuperar el valor devuelto por el método calcula área y el valor devuelto por el método calcula perímetro, adjuntar esos valores a un texto. En este caso será el texto el área es concatenado con el valor devuelto por el método calcula área, y también el texto el perímetro es concatenado con el valor devuelto por el método calcula perímetro de la figura que se está recibiendo como parámetro. Entonces, una vez construido este string, imprimimos por consola ese string. Eso es lo que hace entonces este método estático. Este método estático lo podremos utilizar solamente llamando el nombre de la clase punto imprime figura sin haber instanciado un objeto de la clase figura. Luego tenemos el método toString, que es un método toString normal. Para declarar que esta clase sea abstracta, podemos escribir la palabra reservada abstract aquí antes de la palabra reservada class, o hacer de la siguiente forma. Supongamos que voy a crear una clase abstracta nueva. Entonces le doy clic derecho, nueva clase, escribo el nombre de mi clase y aquí abajo hay una opción que dice abstract. Esa debo marcar y luego finalizar y ya tendré la declaración de la clase como se muestra aquí. Pasemos ahora a ver las clases hijas. Para crear una clase que derive de la clase figura, se hace de la siguiente forma. En el paquete entidad creo una clase nueva, ejemplo rectángulo, y aquí en donde dice superclase puedo llamar a la clase figura. Con la combinación de teclas control espacio me autocompleta aquí el paquete y el nombre de la clase y le doy finalizar. Aquí podemos ver que se crea la clase extendiendo de la clase figura. La misma cosa pasa con la clase cuadrado. Podemos ver que el nombre de la clase es cuadrado y extiende de la clase figura. Para el rectángulo entonces tenemos el nombre de la clase, extiende de figura. Ahora nos marca un error que dice que debemos implementar el constructor de la superclase. También podemos observar que ya nos crea los métodos abstractos que deben ser implementados en la clase hija, o sea, en esta misma clase. Entendido eso, pasemos a ver los ejemplos de cuadrado y triángulo rectángulo. En la clase cuadrado tenemos un atributo lado que va a representar un lado del cuadrado. También tenemos el constructor por parámetro, donde tiene agregado el parámetro color que es de la clase figura, y este parámetro color se le pasa a la superclase. Y también tiene agregado el parámetro lado que es para inicializar el lado del cuadrado. Luego tenemos los setters y getters, y más abajo tenemos los métodos calcula área que fue heredado de la clase figura y se debe implementar en esta clase cuadrado, ya que cuadrado es la clase específica, y también el método calcula perímetro, que también como calcula área fue heredado de la clase figura. Y por último tenemos el método toString. El método calcula área lo que hace es exactamente calcular el área del cuadrado con la fórmula del área del cuadrado, que viene a ser lado al cuadrado. Entonces, utilizando la clase mat y la función pow, estamos indicando que haga el lado elevado a la segunda potencia, o sea, el lado al cuadrado. Eso se guarda en la variable área, que es la que finalmente se devuelve. También calcula perímetro. Utilizamos la fórmula del perímetro al cuadrado, que viene a ser lado por 4. Se calcula este lado por 4 y se guarda en la variable perímetro, que finalmente es retornado. Se pueden fijar que en el método toString también estamos llamando al toString de la clase super, o sea, de la clase perímetro, de la clase figura. Ahora, para la clase triángulo rectángulo, definimos dos atributos, el atributo base y el atributo altura, con los cuales vamos a poder calcular el perímetro y el área de este triángulo rectángulo.
tenemos un constructor por parámetro, donde también tiene incluido el parámetro para el atributo color de la superclase y sus propios parámetros para sus propios atributos. También tenemos los getter y setter, y más abajo tenemos la definición de los métodos calcula área y calcula perímetro, que vienen a ser métodos que fueron heredados de la clase figura. Estos métodos eran métodos abstractos en la clase figura, por lo tanto en esta clase específica ya deben ser implementados. Para el método calcula área tenemos también la fórmula del área del triángulo, que viene a ser base por altura dividido 2. Esto de aquí se calcula y se guarda en la variable área, que finalmente es devuelto por el método. Para el método calcula perímetro tenemos algo un poquito más complejo. Sabemos que la fórmula del perímetro es la suma de todos sus lados, pero en este caso nuestro triángulo rectángulo solo tiene la base, que viene a ser un lado, y la altura, que viene a ser otro lado, y nos faltaría un lado, que es la hipotenusa. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula del teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa, tenemos que la hipotenusa es la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, en esta parte estamos haciendo el cuadrado de la base, que viene a ser un cateto, más el cuadrado de la otra, de la altura, que viene a ser otro cateto. Estos dos se suman y se saca la raíz cuadrada de la suma entonces del cuadrado de los dos catetos. Con esto podemos tener el lado que nos falta, o sea, la hipotenusa. Una vez encontrado eso, podemos sumar los lados que tenemos, la base, la altura más el lado que encontramos, y esto nos daría el perímetro de nuestro triángulo rectángulo. Eso se guarda en la variable perímetro, que es lo que finalmente retorna el método. También podemos observar que en el método toString también está incluido el toString de la superclase. Ahora, para la clase de prueba, lo que se hizo fue crear un cuadrado y un triángulo rectángulo con sus respectivos datos pasados a través de parámetros del constructor de las clases. Estos se guardaron en variables cuadrado y triángulo. Y para probar el comportamiento polimórfico de estas dos clases a través de su método calcula área y calcula perímetro, utilizamos el método estático imprime figura, llamando a la clase figura sin haber instanciado antes punto imprime figura, y le pasamos el cuadrado, y también aquí abajo llamamos a imprime figura y le pasamos el triángulo. Como pueden ver, podemos pasarle dos objetos de diferentes clases a un mismo método. ¿Por qué? Porque estos dos objetos heredan exactamente de la clase figura. En nuestro método imprime figura, nosotros habíamos dicho que iba a recibir un parámetro de tipo figura. Estos dos objetos son de clases diferentes, pero utilizando el polimorfismo se vuelven del mismo tipo, ya que heredan el comportamiento de la clase figura. Entonces, por eso nuestro método imprime figura puede imprimir tanto un cuadrado como un triángulo. Veamos el resultado que nos arroja esta prueba. Como pueden ver entonces en el resultado, en esta parte de aquí nos está mostrando el resultado de esta línea, que viene a ser para el cálculo del área y del perímetro del cuadrado, y nuestro cuadrado tiene un valor del lado 5. Entonces, para el cálculo del área sería lado al cuadrado, 5 al cuadrado viene a ser 25, y para el perímetro sería lado por 4, entonces lado 5 por 4 viene a ser 20. Está arrojando un resultado correcto. De la misma forma, para el triángulo, mostrando el resultado del área y del perímetro de nuestro triángulo rectángulo, al que se le dio un valor de base 5 y de altura 10. Entonces ese es el resultado que está mostrando acá.
Esto viene a ser un ejemplo sencillo de lo que es la abstracción y el polimorfismo en el lenguaje Java. Como ejercicio les propongo la siguiente actividad. Deben realizar una búsqueda en Internet sobre ejemplos sencillos de la utilización de clases abstractas. Deben codificar ese ejemplo en el lenguaje Java utilizando el IDE Eclipse o cualquier otro IDE que ustedes utilicen y entregar el código que hicieron de ese ejemplo en el campo virtual de la facultad. Finalizando esta clase, pudimos ver cómo se utilizan la abstracción y el polimorfismo en un ejemplo sencillo, utilizando clases abstractas, métodos abstractos y un método estático, llevando eso a la programación en el lenguaje Java. Eso fue todo. Hasta la próxima.